En la mitología griega hay una historia muy interesante la cual nos habla lo siguiente. La ninfa Liria tiene un hijo, a quien le pone como nombre Narciso. Ella decide ir al pueblo a hablar con el sabio Tiresias, a quien le pregunta: ¿cómo puedo saber si mi hijo va a llegar anciano? El sabio le responde: tu hijo va a llegar anciano siempre y cuando no se conozca a sí mismo. Ella se queda muy extrañada y le da vueltas al asunto porque no encontraba una explicación. Pasados los años, esta frase cobra mucho sentido porque el joven se convierte en una persona vanidosa, muy deseada y rechazaba el amor de todas las ninfas hermosas a quien le rodeaban. En vista de esto, los dioses deciden ponerle un castigo, pero se preguntaban cómo ponerle un castigo al joven Narciso tan vanidoso, egocéntrico, quien desprecia el amor de las demás. En vista de esto, ellos deciden que la primera persona a quien él viese se enamoraría inmediatamente, pero ese amor no va a ser correspondido. Siendo así, para mala suerte de Narciso, él al siguiente día, en cuanto se despierta, va al lago, se lava la cara y en el reflejo mira su rostro. Inmediatamente se enamora. Pasa las horas muertas viéndose, admirándose, pero no se siente correspondido. Y en un intento de un abrazo, se agacha y se ahoga. Mucho gusto, mi nombre es Fabricio y la historia que acabo de contar va a cobrar totalmente sentido en el desarrollo de todo este video. Pero primero comencémonos preguntándonos algo. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? En esta nueva era vivimos preocupados por una imagen exterior. ¿Y esto qué quiere decir? Que no nos preocupamos por realmente quiénes somos, sino por proyectar a través de una pantalla una imagen. Y esto se debe a que desde el principio nosotros no hemos elegido qué circunstancias tenemos que vivir, o al menos nuestras primeras circunstancias. La verdad es que por esto nosotros a través de las redes sociales lo podemos aprovechar para proyectar una pantalla de lo que queremos ser. Entendamos algo: circunstancia real y circunstancia virtual. ¿Cuál de las dos va a condicionar mi vida? La verdad es que nosotros dedicamos mucho más tiempo a nuestra circunstancia virtual, de tal forma que le damos mucho más poder que a la circunstancia real. Porque sucede que cuando nosotros desconectamos de una pantalla y desconectamos de una imagen virtual, lo que nos encontramos es con la verdad. Y a la verdad no se le puede poner filtros, recortes, ni mucho menos Photoshop. Para entender esto muchísimo mejor, vamos a tomar en cuenta lo que dice el profesor y filósofo Juan Carlos Ruiz. Él nos explica que si yo tengo un pensamiento crítico afianzado, tengo la capacidad de entender mi mundo, pero para que yo llegue a tener este pensamiento crítico, lo que yo tengo que tener es la capacidad de entender mi circunstancia. ¿Y esto qué tiene que ver con redes sociales y nosotros en relación a ellas? Bueno, primero vamos a entender qué es la circunstancia. Circunstancia es esa parte de nuestra vida que no hemos podido elegir, como por ejemplo el tiempo en donde hemos nacido, en dónde hemos nacido, nuestros padres, nuestra primera formación, y así consecutivamente. Todo esto ha configurado nuestra identidad. Entonces, tomando en cuenta nuestra circunstancia, podemos llegar a tener en cuenta cómo podemos formar un pensamiento crítico en base a esta. Es así como, por ejemplo, nosotros al ver una imagen en Instagram, teniendo un pensamiento crítico, vamos mucho más allá de la superficialidad y tenemos entonces un análisis más real y un análisis menos superficial. Epicteto decía que hay cosas en la vida que dependen de mí y otras cosas que no. De aquellas cosas que sí dependen de mí, son las en las que uno debe tener todo su foco de atención. Como en las opiniones. Si las opiniones que das son tuyas, entonces es tu responsabilidad saber cuándo las das y a quién se las das. De tal forma que en este siglo tan globalizado, la velocidad de transmisión de la información está por encima del análisis reflexivo, con lo cual las opiniones que das son las que más debes de cuidar. De igual forma, Epicteto habla de las cosas que sí puedes controlar, son aquellas aspiraciones que tienes en la vida, es decir, ¿qué aspiras? Y eso es una decisión que solo tú puedes tomar, de tal forma que esa decisión la tomas en base a tu circunstancia y en base a tu contexto. Por ejemplo, es muy fácil ver en redes sociales perfiles que pues transmiten éxito, que transmiten un estilo de vida que puede ser hasta envidiable por algunas personas, o de igual forma excentricidades y lujos. Pero a decir verdad, aquí es la importancia, es algo fundamental tener un pensamiento crítico para que así puedas tú tomar realmente una decisión sobre la identidad y en base a esa identidad saber qué aspiras realmente tú en la vida. Por el contrario,
También Epicteto habla de lo que no depende de ti. Y es aquí en donde uno no debe prestar tanta atención. Y hablé primero sobre las opiniones que uno da. Aquí Epicteto habla sobre las que las demás personas dan hacia ti. Como por ejemplo aquellas opiniones que se dan a través de redes sociales. Es decir, si una persona se emociona tanto cuando publica, cuando sube alguna historia o cuando hace algún comentario y ve que tiene una retroalimentación positiva de las demás personas o usuarios, y esta misma persona sube de ánimo inmediatamente o se emociona tanto, cuando suceda todo lo contrario, esta persona va a sufrir una devaluación de su ego, con lo cual no va a tener una buena autoestima. Y esto es un peligro. Entonces, desarrollar un pensamiento crítico nos permite vivir sin ser consumidores de un sistema tecnológico. Es decir, hay que vivir aprovechando las redes sociales sin ser ingenuos de ellas. ¿Y cómo se llega a ser un consumidor? Pues preguntándonos, ¿por qué las redes sociales son gratis? Y después de ello, poniéndonos a pensar si nosotros antes de aprobar este contrato lo hemos leído, porque al crear un perfil en cualquier red social hay que aprobar términos y condiciones. Hay un dato muy importante y muy interesante, el cual es que nosotros al día revisamos 221 veces nuestro celular, es decir, en promedio cada 4.8 minutos. ¿Esto qué significa? Que como seres humanos cada vez nos volvemos menos empáticos y comunicativos frente a nuestro entorno. Ahora bien, no tengo la verdad absoluta ni la solución a un mal que está muy globalizado. La verdad es que creo que tirar nuestros celulares a la basura o eliminar nuestras redes sociales pues es algo inútil. Lo que yo creo que sí es muy importante es desarrollar un pensamiento crítico para poder tomar decisiones conscientes en un contexto de este avance tecnológico en cuanto a las redes sociales. Así que aquí abajo en la descripción vas a poder encontrar 4 enlaces que te van a llevar a ver videos sobre cómo aprender a tener un pensamiento crítico y sobre cómo las redes sociales influyen en nuestra sociedad. Y recuerda, Narciso se ahogó en su ego. Nosotros no caigamos en el ego de la circunstancia virtual.